Hola a todos y todas. Bienvenidos una vez más a Computación 1 y a esta serie de videos cortos. Vamos a presentar un ejemplo relacionado con el tema de algoritmos. Vamos a trabajar con el pseudocódigo, el diseño del algoritmo, y finalmente lo vamos a programar en Scilab y vamos a probar, vamos a obtener resultados y vamos a verificar que funcione como esperamos. Entonces lo que vamos a hacer primero es presentar el problema. Es un problema de clasificación de una serie de puntos en función de su ubicación relativa a un segmento orientado. La idea es determinar si el punto se encuentra hacia la derecha o a la izquierda del segmento, y para eso vamos a utilizar herramientas de álgebra y geometría conocidas por ustedes, en particular el producto vectorial. Entonces, básicamente tenemos un segmento orientado de A hacia B, donde A y B son datos del problema, y una serie de puntos de coordenadas xp e y sub p, y la idea es determinar si están ubicados hacia la derecha o hacia la izquierda de el segmento orientado desde A hacia B. Acá en la parte A de la figura podemos ver el ejemplo de un punto orientado hacia la derecha, y en la parte B hacia la izquierda. Como podemos adelantar, el producto vectorial de el vector que formamos entre de A hacia P por el vector que va desde A hacia B va a tener una componente normal al plano XY. Los puntos están contenidos en el plano XY, al igual que el segmento AB, y en este caso el vector normal va a tener sentido contrario. Si, como tenemos definido este sistema de referencia, en el caso A, el vector, la componente z, que va a ser la única componente distinta de 0, va a ser positiva, y en este caso va a ser negativa. Entonces, bueno, es lo que adelantamos anteriormente, que es parte del análisis del problema, y en base a ello podemos determinar cuáles van a ser las ecuaciones que vamos a considerar para determinar si el punto está hacia un lado o hacia el otro. Básicamente lo que hacemos es calcular el producto vectorial, teniendo en cuenta que los valores no contenidos en el plano, tanto del punto como del vector AB, van a ser nulos. Entonces finalmente la ecuación del vector normal se reduce a x sub p menos x sub a por y sub b menos y sub a menos el producto de xa menos, perdón, acá hay un error, debería ser x sub a, x sub b menos x sub a por y sub p menos y sub a. Es decir, acá iría este término, que veamos ABX sería xb menos xa, o sea que acá es xb menos xa. Perdón por el error. Entonces vamos a plantear un algoritmo para resolver este problema. Entonces le llamamos clasificación de puntos, y definimos las entradas como el número de puntos a clasificar, que es un valor entero, y luego xa e y sub a, xb e y sub b van a ser los puntos que definen el segmento, que va a ser la división. Son cantidades reales, al igual
que cada uno de los xp e y sub p, que son las coordenadas de los puntos, de cada uno de los puntos, son valores reales. Entonces, la salida va a ser o bien una clasificación, o he puesto acá la gráfica porque en este ejemplo les voy a mostrar, adelantándoles lo que vamos a ver más adelante, el tema de gráficas, para que sea un poco más visual la salida. Entonces, básicamente, en esta etapa de la elaboración del algoritmo vamos a definir tres tareas principalmente. La primera es ingresar el número de puntos que vamos a considerar, y en la tarea 2 vamos a llamarla, a la tarea 2 la vamos a llamar clasificar los NP puntos. Vamos a incluir la tarea de clasificar todos los puntos en la tarea que le llamamos 2. Y finalmente una tarea 3 que va a ser la finalización. La tarea 2 la vamos a dividir a su vez en para cada uno de los puntos, leer las coordenadas, clasificar si el punto está hacia un lado o hacia el otro, o mejor dicho, clasificar según la posición relativa a la recta, o a la recta que es paralela al segmento dirigido, por supuesto, imprimir o graficar la clasificación. Entonces, dentro de estas tres tareas, vemos que tanto leer como imprimir y graficar son, todavía no sabemos, no estudiamos cómo graficar en SILAB, pero imprimir un valor es algo bastante sencillo, no requiere mayor tratamiento, lo mismo que en principio leer las coordenadas. Pero la tarea 2.2, que es la clasificación, requiere un poco más de estudio, y a eso nos vamos a referir en lo que vamos a llamar el refinamiento, que es lo que vamos a tratar a continuación. Entonces, para hacer ese refinamiento vamos a usar lo que hemos deducido a partir del análisis y la estrategia que vamos a usar para hacer esa clasificación. Entonces, en principio tenemos que hacer dos grandes cosas, que son calcular el vector normal y clasificar el punto según el signo de ese vector normal. Y lo clasificamos a derecha, a izquierda o sobre la recta que ya dijimos paralela al segmento. Entonces veamos la tarea 2.2.1, que es la tarea de calcular el vector normal. Entonces, para calcular el vector normal, básicamente recurrimos a la expresión 4.2, que es el producto de las diferencias entre los valores xp menos xa, etcétera, como podemos ver en esta ecuación, y lo vamos a calcular detalladamente para mayor claridad. Podríamos haber incluido en un solo cálculo todo, pero hubiera quedado una ecuación mucho más larga. Entonces, calculamos la variable que llamamos apx como xp menos x sub a, que vendría a ser xp menos x sub a, o sea, este valor. Luego abi estaría calculado acá. En la tarea 2.2.1.2 vamos a calcular API como IP menos I sub A. Fíjense que estas dos son básicamente la diferencia entre las coordenadas de los dos puntos del segmento. Y a su vez, estas dos variables son la diferencia entre estas dos son las diferencias entre el punto en cuestión y las coordenadas de el punto A que define el segmento. Y estas dos son las diferencias entre las coordenadas x e y de los puntos que definen el segmento en sí. Finalmente calculamos nz
usando la expresión que vimos anteriormente, como a sub px por a sub bi menos abx por api. Después lo pueden verificar respecto a esta ecuación. Recuerden que acá hay un error y es xb menos xa. Finalmente, lo que vamos a hacer es, en base al signo de nz, vamos a hacer la clasificación. Es decir, vamos a hacer un pequeño refinamiento de la clasificación del punto como a derecha, izquierda o sobre la recta. Y para eso vamos a utilizar una estructura condicional que vamos a plantear: si nz es mayor que 0, entonces lo vamos a clasificar como que está hacia la derecha. Si no, si nz es menor que 0, entonces lo vamos a clasificar como que está a la izquierda, y si no, la otra posibilidad es que esté sobre la recta. Con la letra, lo denotamos acá con la letra S. Bien, hasta acá tenemos todos los ingredientes para hacer nuestro programa, para finalmente tener un programa funcional en el cual podamos considerar una serie NP de puntos y clasificarlos según su posición. En este video vamos a finalizarlo acá, en esta primera parte, y vamos a continuar en una segunda parte con la codificación en Scilab y la prueba con una serie de puntos para ver si nuestro algoritmo y nuestro programa funciona. Los espero para continuar en la parte 2. Hasta luego.